Hermanos, venimos trabajando la serie del Adviento. Y ¿saben qué, hermanos? Hemos estado en el primer sermón viendo acerca del poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, no tiene límites. Lo que Alexei decía hoy acerca de los diezmos, las ofrendas, de acuerdo como lo vemos en el Nuevo Testamento, y lo hizo muy bien, él lo dijo, hermanos, el diezmo y las ofrendas no es algo que usted está obligado a hacer ni que yo le puedo obligar a usted a hacer. No, para nada. El diezmo y la ofrenda es una actitud que surge de un corazón que va creciendo en la gracia. Mientras yo más conozco a mi Señor Jesucristo, mientras más voy viendo la anchura de su amor por mí derramada en la cruz del Calvario y la misión que Él me ha dado de ser testigo de su muerte y resurrección hasta el fin del mundo, es cuanto más yo quiero contribuir a su diezmo. Y eso es algo que el pastor no lo puede obligar a usted. Y espero que nunca vaya a una iglesia donde lo obliguen. Porque Dios no necesita eso. Pero es un fruto que produce un espíritu que ha sido regenerado, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo natural que surge de contribuir a la obra de Dios y hacerlo cada día más y más y más y más. Y como dijo el hermano Alex, Dios es fiel. Ahora sí, hermanos, estuvimos trabajando, estamos en una serie del Adviento. ¿Qué es el Adviento? Es justamente un tiempo donde la iglesia cristiana históricamente se ha tomado unos 3 o 4 domingos antes de la Navidad para preparar el corazón y realmente buscar a Dios de una forma especial al reconocer que un día el Salvador del mundo vino a la tierra a redimir nuestros pecados. Y en el corazón del Adviento justamente lo que hay está esta idea del anuncio, la proclamación de que el Mesías viene, pero también el deber en los cristianos de proclamar que ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento efectivamente vino, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos, inaugurando un reino que es el reino de Dios. En la idea del Adviento está la idea de proclamar que tenemos nuestro Señor Jesucristo en la redención de los pecados de la humanidad. Y estuvimos el año pasado viendo cómo fue esa llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pero en este año lo que estamos considerando es que nuestra proclama no es solamente acerca de la muerte y resurrección de Cristo y el perdón de los pecados, sino también de que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Y hemos estado considerando una serie de pasajes en este sentido. El domingo pasado estuvimos hablando de que tenemos que preparar el corazón en poder. Y vimos cómo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el descenso, el derramamiento del Espíritu Santo marcan un quiebre para los cristianos porque ahora tenemos el poder de Dios, de aquel Señor Jesucristo que está en el trono controlando todas las cosas, pero también el Espíritu Santo en medio nuestro dándonos el poder que necesitamos para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Chicago y lo último en la tierra. Amén. Ese es el poder que tenemos en Cristo Jesús. Y déjenme decirlo en esta mañana, las hermanas de la edad de oro realmente entienden ese concepto. Las hermanas de la edad de oro, nuestras hermanas con mayor experiencia, aquellas hermanas que ya tienen un poquito del pelo blanco, realmente entienden el mandato del Señor de Hechos capítulo 1, verso 8, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura y a todo el mundo hasta los confines de la tierra. En el día de ayer se juntaron, son hermanas que ya están retiradas, no ganan grandes salarios, no ganan grandes fortunas, pero de lo poco que tienen fueron y compraron gift cards, ¿ah? En una tienda, no voy a decir el nombre para no darle promoción, ya se le digo, porque después nuestros seguidores en YouTube van a salir a hacer otras cosas. Fueron a este restaurante de comida rápida, compraron unas tarjetas y ¿qué salieron a hacer? Fueron a buscar los jornaleros, esas personas que están esperando recibir un trabajo, gente muy humilde, y le fueron y le dieron esa tarjetita para que puedan comprarse un almuerzo con un pedacito de literatura cristiana y estuvieron extendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, valoremos a nuestras mujeres de la clase de la edad de oro. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellas?
¿Cuánto tenemos que aprender ellas? ¿Realmente ellas entienden lo que significa caminar en el poder de Dios? Usted sabe el frío que hacía ayer. Había caído una nevada. Y quizás ellas tienen menos fuerzas, pero tienen un espíritu inquebrantable porque van en el poder de Dios. Cuando yo veo esa enseñanza de mis hermanas mayores, yo quiero seguirlas. Pero ¿cómo es usted el pastor? Pero yo quiero seguirlas. ¿Por qué? Porque ellas están siguiendo a Cristo. Ellas están siguiendo a Cristo. Qué ejemplo precioso de ver el domingo pasado hablar del poder de Dios y ver esa manifestación en nuestro cuerpo. Se los cuento, hermanos, para que nuestro corazón se aliente en buscar el poder de Dios y proclamar su evangelio. No hay nada que nos pueda detener. Pero en esta mañana, vamos a estar considerando una porción que la vamos a ir trabajando durante algunos domingos hasta que llegue la Navidad. Y para eso le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a buscar el capítulo 21. El capítulo es ese número grande que aparece en su Biblia. Y vamos a empezar la lectura a partir del verso 5. El versículo es esa letrita chiquita, ese numerito chiquito que aparece en su Biblia. Les pido, hermanos, por favor, que guardemos silencio, que no estemos comentando una cosa al oído del otro, porque vamos a leer la santa palabra de nuestro Señor y su consideración. El título del sermón de esta mañana es Preparando el corazón con discernimiento. El domingo pasado vimos preparando el corazón en poder. En esta mañana vamos a estar considerando lo que significa preparar el corazón en discernimiento. Lucas capítulo 21, versos 5 al 9. Y algunos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Hasta aquí nomás la porción de la palabra en esta mañana. El Señor bendiga su palabra. Déjenme que les dé un poquito del contexto en el cual está enmarcada esta historia que estamos leyendo, este episodio que registra Lucas. En la teología de Lucas, los puntos geográficos son importantes en cuanto van marcando la trayectoria de su evangelio. Y vemos que al inicio del evangelio, Jesús, el Rey del universo, quien lo tiene todo, en vez de nacer en Jerusalén, que es el centro poderoso de donde está la élite religiosa de Israel, en vez de nacer en esa ciudad, nace en Nazaret. Y esto ya lo hablamos en otros sermones anteriores, un pueblo perdido en el medio de la nada, en la región de Galilea. Y nace en Belén, en nuestro Señor Jesucristo, pero desarrolla su ministerio en la parte norte de lo que sería Palestina. Nace en Belén, dije, ¿verdad? ¿No? Estamos bien. No nació en Nazaret, nació en Belén. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Lucas, mi querido? Que Jesús va haciendo todo un camino hacia Jerusalén. Y encontramos un pasaje muy clave que es Lucas 9:51, donde Jesús dice: dispuso su rostro, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Un momento clave en el Evangelio, un quiebre clave en el Evangelio, márquelo en su Biblia. Porque Jesús ha estado haciendo ministerio en el norte, en la región de Galilea, pero ahora tiene que ir al corazón de la vida religiosa, política, judicial y económica de Israel, Jerusalén. Y él dispone su rostro, afirma su rostro porque sabe toda la oposición que se le viene y lo que va a sufrir.
pero allí va. Y ahí inicia lo que los teólogos conocen como la caminata de Jesús hacia Jerusalén. Hasta que llegamos al capítulo 19 de Lucas. Y ahí vemos que Jesús entra a Jerusalén en esa entrada triunfal. Entonces vemos que va ascendiendo el ministerio de Cristo hasta llegar al clímax, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Luego tenemos su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y el libro de Hechos, ¿cómo comienza? Con un mandato del Señor Jesucristo diciendo que, Hechos capítulo 1, que lo vimos el domingo pasado, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ven esta trayectoria? Jesús yendo a Jerusalén, golpeando con fuerza Jerusalén, transformándolo todo desde Jerusalén y desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Y en el libro de Hechos vemos que justamente así la iglesia va creyendo. Primero los primeros cristianos son personas que están en Jerusalén, pero después en Judea. Luego cuando llegamos al capítulo 8 de Hechos vemos que los samaritanos empiezan a convertirse al Señor. La región de Samaria está al norte. Y después vemos Cornelio en el capítulo 10, que es los romanos y los gentiles. Cómo la iglesia va expandiéndose y avanzando con oposición, pero sin ningún tipo de problemas. Al punto tal que en 310 años, esta iglesia que nace en Jerusalén termina llegando a los confines del Imperio Romano, que era el mundo conocido. Qué increíble, hermanos. Y esta es la trayectoria. Por eso les doy el contexto para que entendamos dónde está situado esta narración que nos trae el evangelista Lucas. Ahora dice el versículo 5 que algunos hablaron de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Es decir, de acuerdo a la lectura que nosotros hacemos de Lucas capítulo 21, vemos que, si vamos al verso 37, vamos a ver que Jesús tenía un modus operandi, es decir, una forma de operar. Durante el día iba a Jerusalén, estaba en el templo, enseñaba en las sinagogas y durante la noche se retiraba al Monte de los Olivos. Y este discurso que vamos a ver ahora es un discurso que nuestro Señor Jesucristo dio desde el Monte de los Olivos si lo miramos en armonía con los otros evangelios. Ahora, se ve que nuestro Señor Jesucristo estaba saliendo del templo ya, porque quizás era de noche, y la gente empezó a decir, algunos hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Hermanos, Jesús viene saliendo del templo y escucha a estas personas que están hablando sobre lo precioso que es el templo. Y Jesús va a dar una profecía que contiene dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con las señales que va a pasar en el fin de los tiempos, que es algo que vamos a estar desarrollando en los próximos domingos. Pero también va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Y hay algo que en el género profético se llama telescopio profético. Jesús está mirando un evento que está bien cerquita, que es la destrucción de Jerusalén, pero también está viendo el fin del mundo, el fin de la era. Y los pone como si fueran uno solo. Y va a hablar de los dos temas. Es como, por ejemplo, cuando usted viene por la autopista y usted ve que está la torre de Trump, ¿verdad? La Trump Tower o la Hancock Tower. Y después usted ve que al ladito ahí pegadita está la Willis Tower, ¿verdad? Es una cuestión de perspectiva. Porque usted sabe que no es que están pegadas una al lado de la otra. Usted sabe que hay mucha distancia entre una y la otra, ¿verdad? Pero porque usted está tan lejos, las ve como si fueran una o como si estuvieran al lado. De la misma manera, este es un recurso literario muy común en la profecía del Antiguo Testamento, donde cuando el profeta miraba un evento futuro, lo que hacía se refería a algo que iba a pasar en el corto plazo, pero también estaba haciendo referencia a algo que podía pasar a largo plazo. Pero como estaba tan lejos de esos hechos, parecen ser como si fueran uno. Y este es el discurso que nos toca analizar en esta mañana. ¿Le sirve, hermano, que le diga estas cosas? Hermano, si no conocemos el contexto de lo que estamos hablando, ¿cómo vamos a saber qué es lo que la palabra realmente nos dice? Por eso se los doy. Pero la pregunta que vamos a tratar de contestarnos en esta mañana es, ¿en qué cosas o personas reposa tu corazón? En otras palabras, ¿cuál es el lugar donde pones
tu confianza? Hay gente que está diciendo, este templo es precioso, miren qué poderoso que es. Y después hay preguntas que se lanzan a Jesús acerca del fin de la era, y los discípulos están tratando de ver dónde ponen su confianza. ¿Dónde ponen su confianza? Y el discurso que encontramos es un discurso que tiene un contenido también apocalíptico y de juicio, como lo vamos a ver los siguientes domingos. Ahora, cuando viene esta pregunta, y es una pregunta que Lucas le está haciendo a su audiencia, ¿por qué? Porque su audiencia, allá por el año 60, 64, está siendo perseguida por el Imperio Romano. Y los cristianos de los tiempos de Lucas quieren saber dónde tienen que poner su confianza. ¿Dónde puedo poner mi confianza? Y es la pregunta que yo también quiero que nos contestemos en esta mañana. En primer lugar, mi corazón no debe reposar en la aparente permanencia que inspiran las cosas materiales, sino en la permanencia del verdadero Cristo. Miremos juntos el versículo 5 y 6 del capítulo 21. Habían algunos que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. En cuanto a estas cosas que veis, dijo Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Había una tendencia en el mundo de los tiempos del judaísmo, del segundo templo. Este es un templo que lo había construido Herodes. Inició su construcción más o menos por el año 20 a.C. y demoró 80 años en terminarse. 80 años en terminarse. Era una joya del mundo antiguo. Era tan famoso y popular que incluso su fama llegaba a las cortes del César en Roma. Era un lugar donde todo el mundo quería ir a visitar. El templo en los tiempos de Jesús era un lugar donde se concentraba toda la fuerza religiosa. Estaban las personas que hacían sacrificios, estaban las personas que enseñaban, los rabís que enseñaban. También muchas personas lo utilizaban como banco. El templo era tan poderoso y estaba tan bien protegido que la gente rica lo utilizaba como un banco y ponía ahí su dinero a resguardo. El templo era el corazón de la vida política, religiosa y económica de la nación de Israel. Y cuando la gente dice la palabra ve el templo, se maravillan de lo formidable que era y de las hermosas piedras. ¿Saben que la piedra con la que estaba construido el templo de Herodes cada piedra tenía el tamaño, digámoslo así, son 25 cúbitos, sería como un bus de la CTA. Imagínense un bus de la CTA, ese era el largo que tenía una de las piedras de este templo. De ancho tenía más o menos el tamaño de lo que fuera un automóvil sedán. Ese no era el tamaño del templo, ese era el tamaño de una piedra. Y la gente se maravillaba de esa obra arquitectónica. ¿Por qué? Por lo prominente que era y por la seguridad que inspiraba. Imagínense una piedra de ese tamaño y un templo construido con esas piedras tan grandes. ¿Quién lo iba a derribar? Nadie hubiera pensado que se iba a derribar. Ahora Jesús está diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces la gente dice, pero ¿cómo Jesús? Pero no ves lo grandes que es, si son grandes como un bus de la CTA. ¿Cómo no van a quedar ahí? Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto Jesús lo dijo más o menos en el año 33 de nuestra era. Para el año 70, las legiones fulminata, macedónica y fretensis del Imperio Romano avanzaban bajo el liderazgo del general Tito para sitiar Jerusalén y destruirla. Los judíos habían hecho una revolución en contra de César y fueron suprimidos y aplastados al punto tal que el templo fue completamente destruido y literalmente no quedó piedra sobre piedra. 30 años después de lo que Jesús dijo, ese templo y esas piedras formidables no existían más. Ahora imagínense todos los ahorros que estaban ahí, de la gente que puso sus ahorros ahí. Se fueron. Imagínense la gente que iba a ese templo a buscar un propósito espiritual para su vida, ya no estaba más. Fue tal la devastación, y ya la vamos a ver más adelante, que
Más de 1 millón de judíos murieron. El hambre llegó al punto tal del sitio de los romanos sobre Jerusalén que los niños tuvieron que ser comidos. Miren la tragedia y vamos a ver que Jesús está prediciendo exactamente lo mismo. Y se cumplió. ¿Quién lo dice? ¿La Biblia? No. Encima, para colmo, lo dice Josefo, que es un historiador judío de la época. Tenemos una fuente externa que está corroborando las palabras de Jesús. ¡Qué increíble! Ahora, ¿por qué les digo, hermanos, que nuestro corazón no puede reposar en la aparente permanencia de las cosas materiales, sino en la permanencia de Cristo? Porque, ¿sabe qué, mi querido? Nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra confianza y nuestra fe en lo que vemos y tocamos. Voy a invertir en esta casa, voy a poner mis ahorros en el banco, voy a trabajar más para tener dinero para que cuando me enferme pueda pagar el resumen que me manda el hospital de los servicios médicos que tuve. Y trabajo y me esfuerzo y busco porque quiero permanencia, quiero estabilidad y la busco en este tipo de cosas. Pero Jesús nos está diciendo, no pongan su mira en las cosas permanentes. A los judíos del primer siglo les pasó que decían, este templo no va a caer nunca. 30 años después estaban recogiendo las piedras y los escombros. ¿Y por qué es importante esto? Usted sabe lo que está pasando en California, en el sur de California. Un fuego que se está consumiendo todo. Hay gente que está perdiendo su casa. A la isla de Puerto Rico la azotó un huracán que la dejó totalmente destruida. Y hermanos, no es que uno esté diciendo, bueno, esta gente puso su confianza en las cosas materiales y mire cómo le fue. No estoy diciendo, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Mi punto es, mis queridos, que el fuego consumidor, que los huracanes van a destruir cualquier cosa material que nosotros intentemos levantar en esta tierra. Y que su confianza no puede estar, y mi confianza no puede estar jamás en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque hoy están y mañana no. Dice Proverbios 23 que el dinero es engañoso. Y que cuando tú lo tienes, dice, levanta alas y se va volando. ¿Y qué es cierto que es? Entra mi cheque en la cuenta y a los 2 días ya no hay nada, magia. ¿Ah? ¿Por qué? Todas las cosas que hay que pagar. Pero si yo pongo mi confianza en mi vida y la dedico mi vida en buscar las cosas materiales y pongo mi confianza en la permanencia de las cosas materiales, siempre voy a quedar desilusionado. Les pasó a los judíos del primer siglo, nos pasa ahora a nosotros. Entonces la pregunta que la palabra nos está haciendo a ti y a mí en esta mañana es, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde? El templo para el pueblo de Israel era el corazón, el centro de su vida. Y ellos ponían toda su esperanza ahí y toda su confianza ahí. No quedó piedra sobre piedra. ¿Qué es aquello que está en el centro de tu vida, en lo profundo de tu corazón, donde tú pones tu confianza? Algunos la ponen en los hijos. Y cuando los hijos se van, empiezan conflictos en el matrimonio. Algunos otros la ponen en su carrera, pero cuando te despiden, te das cuenta que estás destruido. Y personas entran en grandes depresiones. ¿Por qué? Porque basan su identidad, su permanencia en una carrera, en los hijos, en la familia. Que no son cosas que están mal. Pero cuando eso se convierte en el fundamento de mi vida, estoy en problemas. Estoy en problemas. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces? Si no tenemos que poner nuestra confianza en las cosas materiales ni ninguna otra cosa o persona, la palabra nos invita a poner nuestra confianza en la roca que es Cristo. Es la única piedra viva, angular, sobre la cual nada se va a caer. Dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 3, si alguno construye en otro fundamento que no sea Cristo, todo lo que construya se va a quemar y se va a caer. Se va a caer. Me gusta, hermano, porque incluso Lucas nos habla de un Jesús que minutos antes le está diciendo a los fariseos que Él es la piedra que los edificadores desecharon. Él es la piedra angular que los edificadores desecharon. ¿Cristo? No.
pero ha venido a ser la cabeza. Y todo aquel que en ella cae, dice, es destrozado. ¿Por qué? Porque Cristo es una piedra inconmovible. Ahora la pregunta para usted y para mí, para su familia y para la mía es, ¿dónde estoy construyendo mi vida? ¿La estoy construyendo en la apariencia de las cosas materiales, en mi estatus económico, en mi pasión de querer progresar en la vida, de tener una carrera, de que me admita a una universidad? ¿O realmente mi vida está siendo construida en la roca que es Cristo? Nos animo en esta mañana, mis queridos hermanos, que nuestra roca sea Cristo Jesús. Él es la roca, la piedra angular del fundamento de la iglesia, Efesios capítulo 2, verso 20. Y sobre Él todo el cuerpo se va construyendo. Hermanos, es mi deseo en esta mañana que el Señor pueda ser no solamente la piedra angular y la roca de nuestra vida, donde nosotros pongamos nuestra confianza, pero sino también en nuestras familias y también en la iglesia. Avancemos. En segundo lugar, mi corazón no debe reposar en la aparente esperanza que inspiran los falsos maestros, sino en la esperanza del verdadero Cristo. Volvamos juntos al versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin de las cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Versículo 8. Fíjense lo que dice el Señor. Entonces Él dijo, prestemos atención a este verbo, hay que prestarle mucha atención. Que dice, mirad. Es decir, pongamos atención, tengamos discernimiento, estemos atentos. Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Justamente, hermanos, una de las señales del no fin, que todavía el fin no llega, es rumores de guerra, terremotos y hambre. Estas cosas tienen que pasar antes de que el fin venga. Pero fíjense, hermanos, en primer lugar dijimos que no tenemos que poner nuestro corazón en la permanencia de las cosas materiales. Pero este versículo, el versículo 8 en particular, nos dice que no tenemos que poner nuestra esperanza en los falsos maestros, en los falsos mesías, en aquellos que dicen que vienen de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado y ser diligentes, y ser muy diligentes. Un falso mesías, de acuerdo a lo que nos dice el texto, puede venir en tres diferentes oportunidades. Puede ser alguien que venga diciendo, yo vengo bajo la autoridad de Cristo y trae un mensaje. Puede ser alguien que diga, yo soy Cristo. O puede ser que alguien que diga, yo no soy Cristo, pero soy el Mesías. Ahí tiene esos tres tipos de falsos maestros. Y nuestro Señor nos está diciendo, tengamos cuidado, porque estas personas van a surgir. Y nosotros no tenemos que poner nuestra esperanza en lo que ellos dicen. Ahora saben que hay varios problemas con los falsos maestros. Varios problemas. El primero es que llegan en un momento oportuno. Fíjense lo que dice la palabra. Y cuando os diga de guerras, sediciones, no es necesario, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no el fin. Hay guerras, sediciones, terremotos. ¿Y cómo se pone la gente cuando están pasando esas cosas? Se pone mal. Y busca, ¿qué busca? Esperanza, busca un lugar donde poder encontrar esa esperanza que está sintiendo que se le va cuando ve que todo se está desmoronando en su vida. Y entonces en ese momento, ¿quién aparece? Ahí aparecen los falsos maestros. Entonces cuando usted perdió su casa, aparece un falso maestro y le dice, ¿sabe qué? Dios quiere bendecirlo y si usted nos da $1,000, entonces Dios a usted lo va a bendecir y le va a dar una casa nueva. Suena bien, ¿verdad? ¡Qué oportuno! Pero qué falso que es. ¡Qué falso que es! El primer problema de los falsos maestros es que justo aparecen en una situación donde usted y yo estamos en necesidad. Donde usted y yo estamos perdiendo la fe. Y las palabras que ellos nos dan nos parecieran ser... ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido?
El evangelio de la prosperidad, una doctrina que no es de acuerdo a la palabra de Dios, ha ganado tantos adeptos en este país, justamente porque en nuestro país está el Dios del consumo y el Dios del dinero, donde alguna vez todo el mundo quiere tener más y nunca es suficiente, siempre un poco más y más y más. Entonces, toda esa falsa doctrina, pero viene como anillo al dedo, y ahí va la gente buscando esperanza. El segundo problema con los falsos maestros, de acuerdo a lo que nos indica la palabra, es que los falsos maestros son muy parecidos a los verdaderos maestros. Vendrá gente diciendo que viene en mi nombre, dice el Señor. Diciendo, vengo de parte de Dios. El problema del falso maestro es que se parece bastante a un maestro verdadero, pero no lo es. Déjenme que les ponga un ejemplo. Si yo les doy a ustedes este billete y le quiero pagar con eso a usted, ¿usted qué me va a decir? Usted se me va a reír, ¿verdad? Pongo un billete por $1.000.000 que tiene la cara de no sé quién. Podría ser yo ahí, a ver si vale más, no creo. Si yo me voy con un billete así, ¿usted qué va a hacer? Usted se me va a reír en la cara. De la misma manera, los falsos maestros nunca van a venir a decirle algo que es una locura. Van a tomar un poquito de la Biblia, van a agarrar un pasaje, lo van a sacar un poquito fuera de contexto y se lo van a dar. Y usted como que, bueno, dijo un versículo de la Biblia. Entonces, pareciera que sí. La estrategia del falso maestro es que es un engañador. Y lo que hace es que empieza quizás hablando de la verdad de Dios, pero de a poquito va empezando a meter una falsa doctrina. De a poquito se va alejando de la palabra. De a poquito lo va tomando usted para que se fije más en usted mismo y menos en Cristo Jesús. Para que usted ponga su esperanza en usted mismo o en las cosas que le dice y no en Cristo Jesús. Pero eso lo hace muy de a poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, hermanos, un verdadero billete tiene muchas marcas, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe que un billete es verdadero? Porque usted lo conoce, porque usted lo estudió. Bueno, tiene algunas marcas que yo tengo que ver para saber que es verdadero. Ahora sabe que un billete falso no va a venir como el otro que lo vio usted. Va a venir una cosa así. Y usted quizás cuando recibe ese billete falso, ¿qué hace? Bueno, lo ve, usted se lo da. Y usted incluso hasta puede ponerlo en su billetera, ve que está en su billetera, su billetera está un poquito más gordita, y usted está contento. Pero cuando usted va al banco a depositar ese billete falso, ¿qué pasa? El banquero le dice, esto no vale absolutamente nada. Es decir, el valor que tenía, que está representando ese billete, no tiene ¿qué? Respaldo. ¿Por qué? Porque lo emitió alguien que no es el Tesoro de los Estados Unidos. Lo emitió una persona sin autoridad. De la misma manera, la doctrina de los falsos maestros es parecida, nos engaña, parece que, bueno, es más o menos parecida, pero ¿cuál es el problema? No viene de Cristo y por lo tanto no tiene autoridad, no tiene respaldo, no tiene el respaldo de la palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Mientras nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién estás escuchando? Cuando usted entra a escuchar un mensaje de YouTube, ¿a quién está escuchando? Cuidado. La persona que usted está siguiendo en YouTube o en algún canal o en un podcast, ¿le está hablando de la palabra de Dios o está hablando de otra cosa? Hermanos queridos, esta es la señal que tenemos para distinguir a los falsos maestros. Si usted cada vez es direccionado más a la palabra, entonces usted está bien, en el lugar correcto. Pero si usted cada vez es direccionado hacia afuera de la palabra, entonces cuidado, porque le están vendiendo un mensaje que no viene con el respaldo de la palabra. ¿A quién escuchamos en la semana? Yo quiero, hermanos, que tengamos un tiempo para pensar en esta mañana. Y que nos hagamos esta pregunta nuevamente. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? Y busque el discernimiento que le da el Espíritu Santo y hagas estas dos preguntas. ¿Estoy poniendo mi confianza en las cosas materiales de este mundo?
No va a quedar piedra sobre piedra de ese proyecto que usted está armando. Sea su familia, sean sus hijos, sea su trabajo, sea tu carrera. No va a quedar piedra sobre piedra. Pon tu confianza en Cristo Jesús, la piedra de los siglos, la cual es una piedra inconmovible que no va a pasar jamás. Pero en segundo lugar también dice, busquemos discernimiento. ¿Dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿La pongo en cualquier persona que viene a darme un mensaje o estoy buscando mis esperanzas en las palabras de mi Señor Jesucristo? Jesús dijo, el mundo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Busquemos más de la palabra, estudiemos más la palabra, cimentemos más nuestras decisiones en la palabra y no en la filosofía del mundo y no en lo que yo pienso. Te invito a que tomes un tiempo con Dios, ahí donde estás, y que busques un contacto con Él esta mañana. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Por qué no le dices al Señor esta mañana, Señor, quiero que seas la piedra fundamental de mi vida? ¿Por qué no le dices, Señor, esta mañana quiero que tu palabra sea mi alimento diario? No las filosofías de los hombres, no un buen mensaje, no un buen sermón, sino tu palabra. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Bendito Dios, te suplicamos que por medio del Espíritu Santo nos corrijas. Y nos dé el ánimo que necesitamos, Señor, para permitirte que sigas construyendo nuestras vidas, que seas tú y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.